Este lugar fue elegido con varios motivos. Uno era de tipo militar. San Martín, para evitar que estas tropas fueran ganadas por alguno de los bandos en pugna, las aisló en este campamento. Y Nicasio Ramallo, que era el comandante de los granaderos aquí, puso sistema de guardias. Arquitecto, la historia comenzó acá, en estos croquis. Claro, estos croquis en cierta manera sintetizan un poco el concepto, las ideas que elaboramos entre los tres. Walter, Lucero y Julio Domínguez son muy religiosos, eran muy religiosos. Entonces, aparte conocían todo el mundo rural, de ser descendiente de maestros de escuela. Walter de convivir con el parque del río Seco de San Luis. Así que, y Walter con un talento superior en todo lo que es artístico. El fundamento principal del monumento era una plaza, como podría ser Plaza Pringle, Plaza de Independencia. Cuadrada. Cuadrada no especificaba, daba la superficie, Bien. 5.000 y pico de metros cuadrados, aproximadamente la mitad de lo que hoy es una plaza antigua de origen español, de la traza española, y con un monumento central donde se elevaba un plinto, como describía Víctor Sá, con el cuerpo ese de figuras integrado por todos los personajes que Víctor Sá había valorado como los más importantes de esa formación del ejército de colaboración sanmartiniano. Entonces es como una nave de iglesia. Claro, como visitamos el terreno, y el terreno nos proponía eso, un gran camino que ya existía, a donde antiguamente estaba el busto de San Martín, y había una elevación en donde primero había un arroyo, una elevación, y al visitar el terreno comenzamos a elaborar la idea. La idea de ese camino central era como la gran nave de un templo que se aproxima al altar, y el altar era precisamente la plaza. La plaza la concebimos en forma redonda, para no ser una plaza típico española, y como si fuera una flor de varios pétalos, con el monumento central. Pero también descubrimos que el terreno, en desnivel, proporcionaba la posibilidad de generar otra cosa, que era lo que tienen los templos, las basílicas, las catedrales, que es una cripta. Entonces, como un piso en subsuelo, que contiene reliquias, contiene... De los granaderos. Claro. En esa época, que se llamó concurso, todavía no estaba el requerimiento ese. Se fue agregando al proceso de la obra del monumento. La bandera que San Martín obsequió al pueblo puntano como reconocimiento, una bandera chilena, rescatada de dragones españoles, que estuvo originalmente acá, pero que ahora hay una copia, y otros tipos de reliquias, y una gran cantidad de placas donde figuran los nombres de todos aquellos que participaron en esa formación del ejército. Dice el pueblo. El pueblo. Víctor Sá es un historiador más. Todos habían dedicado mucha importancia al valor que representaba el pueblo de la independencia. Pero Víctor Sá va mucho más allá, porque él imagina, sueña con un monumento escultórico que esté en un lugar elevado y que describe todas las figuras que tenían que ir. Y es lo que con mucho acierto el gobierno tomó
como base fundamental para el proyecto de ese monumento. Fue un concurso nacional de anteproyectos para seleccionar uno y ejecutar esa obra. La idea de ese camino central era como la gran nave de un templo que se aproxima al altar, y el altar era precisamente la plaza. La plaza la concebimos de forma redonda y como si fuera una flor de varios pétalos. Y después en caballos redomones que urticaba la prisa de la espuela, galoparon los chasquis por las calles de la ciudad donde Dupuy gobierna, conduciendo papeles que decían: el general de San Martín espera que acudan los puntanos al llamado de libertad que les envía América. Y firmaba Dupuy sencillamente, con la mano civil y la modestia de quien era varón republicano hasta el cogollo de la misma médula. El jurado que hubo fue un jurado de muy alta jerarquía. Había profesionales, arquitectos de San Juan, de la Facultad de Arquitectura de San Juan, representantes de la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos de la Nación, arquitectos también, docentes de la Facultad de Córdoba de Arquitectura, historiadores también, y una cantidad de arquitectos colegas, fundamentalmente que representaban instituciones locales, el Colegio de Arquitectos, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación, así que, y bueno, fuimos elegidos, no por precio, porque en el concurso nos propusimos realizarlo dentro del costo que suponía el llamado, ¿no? Pero nosotros agregamos el programa de arquitectura, que es todo lo que había que hacer, agregamos muchas cosas. Por ejemplo, una plaza seca de acceso que se convirtió en rotonda. Que es la que está adelante. Claro, es una plaza más. Un anfiteatro griego que permite realizar obras culturales visualizando el paisaje como lo hacían los antiguos griegos. Y el resto fue buscar un marco no tradicional, pero tampoco muy moderno, para lo que Víctor Savia ha propuesto, ese conjunto de grupo de figuras y personajes que participaron en la formación del ejército, que se sacrificaron, que comunicaron, que ofrecieron niños en el sentido de adolescentes, sí. De jóvenes, ¿no? Y los aportes que realizaron en todo lo que San Luis no tenía. Y los hombres dejaban el arado, o soltaban azada o podaderas, o la hoz que segaba los trigales, o la taba y el truco en la taberna, o el amor de las jóvenes esposas, o la estancia feudal, o la tapera, o el sedazo que el oro recogía cuando lavaban misteriosa arena, o el telar, o los muros comenzados, o el rodeo de toros en la yerra, para ir hasta el valle de las chacras, donde oficiales anotaban levas, y hasta había mujeres que llegaban con vestidos de pardas estameñas al umbral de Dupuy para decirle: vuesa merced conoce mi pobreza, yo no tengo rebaños, ni vacada, ni un anillo de bodas, ni siquiera una mula de silla, pero tengo este muchacho cuya barba empieza. Entonces imaginamos el plinto. El plinto es como la columna que sostiene el monumento, la base de un monumento, elevándose desde esta era la nave que pensábamos. Una basílica normal, tiene una nave central, las naves laterales, y tiene el altar en un lugar más importante. La culminación del camino es el altar.
La culminación del camino era el monumento. Entonces imaginamos el cuerpo de volúmenes de esculturas que Víctor Sá proponía en su aventura ya arquitectónica, artística, más que historiador, y emergiendo desde un subsuelo hacia la base del plinto que emergía desde el subsuelo. Y como imagen de este plinto era un conjunto de brazos que se elevaba hacia el cielo para sostener la figura escultórica. Siempre se conoció la chacra de Osorio, el campamento de San Martín, el valle de Osorio. Yo creo que este lugar representa un lugar que nuestro territorio, tanto ahora provincial como nacional, prepararon de alguna forma para que acá transcurrieran cosas muy importantes para la historia de San Luis, de Cuyo, de la nación y de América. Y San Luis obediente respondía, ahorrando en la sed y la miseria, río oscuro de hombres que subía, oscuro río, humanidad morena que empujaban profundas intuiciones hacia quien sabe qué remota meta. Entre tanto el galope levantaba remolinos y nubes polvorientas sobre el anca del último caballo y el crujido final de las carretas, y quedaron chiquillos y mujeres, solo mujeres con las caras serias y las manos sin hombres esperando en San Luis del Venado y de las Sierras. El cuerpo de volúmenes de esculturas que Víctor Sá proponía, emergiendo desde un subsuelo hacia la base del plinto que emergía desde el subsuelo. Siempre se conoció la chacra de Osorio, el campamento de San Martín, el valle de Osorio. Yo creo que este lugar representa un lugar que nuestro territorio, tanto ahora provincial como nacional, prepararon de alguna forma para que acá transcurrieran cosas muy importantes para la historia de San Luis, de Cuyo, de la nación y de América. Es probable que esta casa de Osorio, que era lo más humilde que había, porque así era San Luis, humilde, vivía en la pobreza, representó como una especie de puente entre la cultura hispánica. Osorio proviene de apellido español, pero además yo supongo que el concepto de chacra, de la antigüedad, de la conquista de América, representaba una de las suertes que el reino español otorgaba a aquellos que se sacrificaban y compensaban de alguna forma a los primeros habitantes de este lugar. El concepto principal era fundar ciudades. Hay 3 tipos de ordenanza española que resumen todo eso. Una era descubrimiento, descubrir tierras. La otra era poblar, que era crear ciudades. Y una tercera de pacificación. Eso era por parte de los españoles. Y a los primeros habitantes de la ciudad que se fundaba le otorgaban suertes, que eran en cierta manera territorios. Tenían 2 formas, 2 expresiones: estancias y chacras. Las estancias eran muy importantes. Eran muy importantes
Y las chacras también. Nosotros tenemos que pensar que una gran extensión, pero muy gran extensión, estaba a partir de donde terminaba el ejido actualmente conocemos de la ciudad de San Luis. Este territorio llegaba hasta allá. Es todo Juana Coslay. Todo Juana Coslay. Y además, lo que es importante, que esto constituye un portezuelo. Portezuelo tiene raíz, es un término de origen chileno. No es del español continental, sino de origen chileno. Y traduce dos cosas. Un pequeño puerto, puede denominarse portezuelo, y el paso entre montañas también se le denomina portezuelo. Nosotros conocemos el portezuelo donde están la moderna Casa de Gobierno, el Hospital Carrillo, pero este era quizá muy muy importante, porque creaba condiciones de protección y de mejorar un clima, y con una doble salida hacia lo que hoy es Dique Cruz de Piedra y hacia el oeste, hacia Mendoza, San Luis y todo Cuyo. Esa forma como de sol, pero que tiene una raya blanca larga, que podría ser también una flor, ¿no? ¿Se encuentra en otro lado? Vamos a eso, capaz que en 6 meses volvemos y yo te digo más.